Que Dios les bendiga a todos ustedes. Saludos desde la Biblioteca de San Antonio Encino. Y estamos aquí en un salón de conferencias. Disculpen que tenga un poquito de reflexión en mis lentes. Estoy tratando de evitarlo, pero es un poco difícil. Sin embargo, hoy, este día, mandamos este video, continuamos en el 2023 en nuestra comunicación a través de estos videos para continuar reflexionando en la escritura y que esto sea una fuente de refrigerio espiritual para todos ustedes. De modo que llegamos a ustedes por primera vez como el ministerio que hemos ahora, después de un tiempo de reflexión y de oración sobre todo, hemos venido a concluir que el ministerio que tendremos a través de estos videos para todos ustedes se va a llamar Ministerio Aliento, tomado de varias porciones de la Escritura, de Job, capítulo 12, versículo 13, por ejemplo, de Números, de los profetas, pero específicamente de la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando le dice: ¿ves tú el aire que viene de un lado, va a otro y no sabes de dónde vino o a dónde fue? Así es toda persona que es guiada por el Espíritu. En este momento, entonces, yo les invito a ustedes a que continuemos en oración y que estemos continuamente recordándonos unos a otros, específicamente ahora que nosotros, mi esposo y yo, nos proponemos en viajar hacia la Baja California, y que Dios nos guíe en los propósitos en los que creemos en lo más profundo de nuestro ser que Dios nos lleva. Oremos pues y recordémonos en oración, ustedes a nosotros, nosotros siempre a ustedes. Y en ese sentido vamos a continuar pues nuestra reflexión de esta ocasión. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28, si ustedes tienen su Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28, pueden ustedes quedar con la escritura abierta en estos tres capítulos, 14, del 13, 14, 15 y 16, que es el discurso de despedida, pero vamos en específico a hablar de algo que es muy concreto, que nos conviene reflexionar, aún en este mes de enero, en el que empezamos nuestra jornada de un nuevo año en el sendero del Maestro Cristo Jesús por el Espíritu de Dios, en los propósitos que Dios tiene para todos nosotros. Y este es capítulo 16, versículo 28, y dice así: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En esencia, esto describe los capítulos 13, 14, 15 y 16, incluyendo el 17, que es la oración sacerdotal de Jesús. Pero en este pequeño versículo es un resumen, en una pequeña cápsula del tema que se ha escrito volúmenes y bibliotecas enteras a través de los siglos, en la encarnación del Espíritu de Dios en la vida de Jesús de Nazaret. Ningún evangelio antes entonces del Evangelio de Juan habló sobre la obra del Espíritu por perpetuidad, o sea, por los siglos de los siglos, eternamente. Al reflexionar en la obra del Espíritu Santo, de acuerdo con el Evangelio de Juan en los capítulos 13, 14, 15 y 16 inclusive, parece que el escritor de Juan trata de comunicar un entendimiento nuevo, fresco, de la naturaleza del Espíritu y su obra en la comunidad de creyentes. Algo distinto al entendimiento del Espíritu en los primeros creyentes, cómo se procesaba y entendía.
primer siglo. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Juan no identifica a- al Espíritu en relación con los dones de la comunidad, como lo hemos leído en las cartas del apóstol Pablo, aun cuando el apóstol Pablo al escribir en sus epístolas menciona bastante de la obra del Espíritu Santo en una manera muy paralela a lo que esta reflexión en Juan nos los va a indicar. Pero la gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo eran para responder a preguntas de los creyentes de diferentes comunidades y a la vez darles guía sobre el entendimiento de qué es lo que ahora ellos estaban en Cristo. Entonces, en el 1 de Corintios, como el libro de los Hechos, la obra del Espíritu es diferente a lo que vamos a ver aquí, ah, en una manera más específica. Juan, entonces, no identifica el Espíritu Santo obrando en los dones de la comunidad, ni tampoco como quien está activamente dirigiendo las actividades de la comunidad de creyentes, como lo dice el libro de los Hechos. Ni tampoco describe al Espíritu en el acto del bautismo, en el sentido de cómo se describe también en el libro de los Hechos. El lugar y las obras del Espíritu Santo en Juan es muy específico, en la manera en la que Juan lo presenta. Y está intrínsecamente, o sea, fundamentalmente, conectados con la presencia física de Jesús. Al estar por marchándose de entre sus discípulos, específicamente capítulos 15 y 16, 14, 15 y 16, inclusive el 13, es imposible de describir la crisis mental, emocional. Y el video pasado hablamos mucho de nuestro cerebro y todo esto se va a conectar a esto también. Pero es imposible describir la crisis que el grupo de discípulos y creyentes seguidores de Jesús enfrentó como resultado de la muerte de Jesús, al Jesús decirles que ya no estaría con ellos. Esta experiencia podría entenderse un poco quizás en cómo lo describe Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Cuando en el capítulo 6 se describe las enseñanzas de Jesús, serían muy duras de seguir. Y Jesús viene y confronta a los discípulos prácticamente y les dice a ellos, específicamente en el versículo 67, Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice si querían irse, por razón de que sus enseñanzas eran muy duras de seguir. Y Pedro, hablando por todos, le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En la muerte de Jesús, los discípulos enfrentan el reverso de esa situación propuesta por Jesús a ellos. Jesús les está dejando. Y la pregunta de Pedro, ¿a dónde iremos?, se vuelve más conmovedora porque ¿acaso la muerte de Jesús es el fin de las palabras de vida eterna para ellos? Es importante de ser claros sobre las dimensiones teológicas de esta crisis en la vida de los discípulos. Una crisis mental, emocional, de todo el ser. En el Evangelio de Juan, la relación de Dios, en específico con la humanidad o la revelación de Dios, depende del reconocimiento que Jesús es el Logos encarnado de Dios, es lo que describe el primer capítulo. Logos es discurso, mensaje, todo lo que Dios le quería decir a la humanidad, se lo estaba diciendo a través de la vida de Jesús de Nazaret.
Y esta revelación de Dios en la encarnación de la palabra de Dios, o sea, es el aliento de Dios, lo que Dios habla, es la palabra de Dios encarnada en Jesús. No es algo abstracto o general del carácter de Dios, sino más bien en Juan, la realidad de la encarnación en la esencia de la revelación de Dios en Jesús. Es la palabra hecha carne en el don de Dios en Jesús, que los creyentes vienen a saber y darse cuenta al convivir con Jesús, al estar con Jesús, al dormir juntos con Jesús, al despertarse, comer juntos, caminar juntos, viajar y experimentar todas las cosas que ellos fueron partícipes en el ministerio de Jesús de Nazaret por 3 años. Y darse cuenta cómo es Dios. De una manera tangible a través de la vida de este ser humano, Jesús de Nazaret, que representa a la vez la encarnación de la palabra de Dios en su vida. Y por esto mismo, la muerte de Jesús trajo una crisis mucho más grande a los discípulos y seguidores de Jesús que el simple hecho de haber perdido a su maestro. La muerte de Jesús y su retorno a Dios, como lo describe el versículo que habíamos leído, marca el fin de la encarnación. Si la revelación de Dios descansa en la encarnación, seguramente la pregunta en los discípulos es: ¿qué pasa ahora que Jesús se ha partido? ¿Qué va a pasar? Ustedes recordarán que en los evangelios los describen confusos, temerosos, escondiéndose en el aposento donde tuvieron la última cena. Ahí regresaron después de la crucifixión. ¿Acaso la revelación de Dios, podrían ellos preguntarse, fue solo para la primera generación de creyentes? ¿Acaso la revelación de Dios por Jesús solo fue para un momento particular en la historia? ¿O tendrá futuro? Y en Juan la solución a esta crisis es el Consolador. ¿Quién va a continuar la obra de Jesús, el Consolador, después de su ausencia física? ¿Quién va a hacer que la experiencia de Dios sea posible para todo ser humano? Y en esto tenemos que recordar a través de este año 2023 que Jesús oró por todos nosotros en su oración sacerdotal. La descripción del Consolador en Juan, capítulo 14, 15 y 16, hace eco a la descripción de Jesús en el Evangelio de Juan. En su origen, por ejemplo, cuando Jesús empieza a describir al Consolador, lo describe como siendo enviado por Dios. Jesús describe la venida del Consolador como un beneficio para sus discípulos, para todos sus seguidores en esencia. Y en esto, en esta porción del discurso de despedida, lo describe, lo dice. El Consolador no vendría si yo no me fuere, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es muy importante. Después podemos desmenuzar esta escritura y tratar de entenderla más profundamente. Pero de pecado, ¿por qué? Es error, pecado es error, amartía. Porque la vida de los seguidores de Jesús, siendo guiadas por el Espíritu Santo, va a ser una evidencia clara de que hay una mejor manera de vivir. Y la persona que se encuentra en error, que siempre está patinando en un mismo lugar, que siempre está haciendo planes, como ahora en el principio del 23, siempre está creando metas y que siempre se encuentra en el mismo lugar, tiene una esperanza de justicia, lo que es justo, que va a aprender a vivir correctamente en su relación consigo mismo y con todas las personas que le rodean, y de juicio, porque obviamente Dios nos va a hacer entender las cosas más correctamente. Y juicio es una manera de pensar más apropiadamente, de acuerdo a lo que Dios desea. De modo que en este significado, el Consolador se encuentra entre el ministerio histórico de Jesús
cuando Jesús dice estas palabras a los discípulos, y la vida futura de la comunidad de creyentes en Jesús. Y por esta razón, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús no es un final, sino un nuevo principio, a una nueva era en la vida de la comunidad de creyentes. Acá nosotros en el siglo XXI podemos testificar de eso, después de todos estos siglos. En Juan, Jesús habla del Consolador al estar por partir de ellos. A Jesús estar hablando del Consolador y estar despidiéndose de ellos. Apropiadamente, por el contexto, en otras palabras, el contexto en el que los discípulos se encuentran, el llamarle Consolador es muy apropiado en ese contexto. Por la experiencia de sus discípulos, él mismo le llama Consolador. En el griego, Parakletos es como un lugar de refugio, un lugar de seguridad. En Juan 14:26 les recordará, es la obra del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, lo que Jesús les ha dicho y les dará a los discípulos una nueva manera de pensar. Les restaurará su mente. Pablo habla un poco de esto en Filipenses capítulo 2, el himno antiguo de los discípulos al principio de los creyentes en el primer siglo, cómo se cantaba, que no estimuló a ser igual a Dios, sino que se hizo ser humano y además de ser humano se hizo esclavo, doulos, se hizo siervo de toda la creación para restaurarle y siendo siervo fue levantado y dado un nuevo nombre. Un nombre más alto que puede haber nombrado, que es el nombre de Dios. En nuestras palabras es la restauración y la esperanza del ser humano. Y entonces, por ese contexto, él le llama al Espíritu Santo, Paracletos, le llama Consolador. En Juan 14:26 les recordará lo que Jesús les ha dicho entonces. Y luego nuevamente, digo yo, nuevamente, porque eso es lo que también Pablo escribe. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, les va a dar una nueva mente que va a crear nuevas memorias, va a crear una vida fortalecida en el Espíritu. Y es lo que la palabra de Dios nos dice, pensar todo lo que es bueno, todo lo que tiene buen reporte, todo lo edificante, en eso pensar. Pero el Espíritu Santo va a recrear la mente del cristiano. Y en Efesios 3, en los versículos 18 y 19, y en Efesios 4, versículo 23, Pablo lo menciona y lo dice, renovaos en el Espíritu vuestra mente. Este pasaje, entonces, en Juan 14:26, en el que Jesús menciona que el Espíritu, una de las obras del Espíritu es recrear nuestra mente, nos va a recordar. Entonces, apunta a la manera en que el Espíritu hace posible que el pasado, el presente y el futuro converjan en una unidad, en una armonía, una obra de la misma calidad por el Espíritu de Dios en cada creyente. Y esto tenemos que recordarlo para el 2023. Toda experiencia que atravesemos tiene su propósito. No hay tal cosa como aburrimiento o desánimo o confusión inclusive en el caminar del cristiano, aun cuando las cosas no sean claras. En ese sentido, entonces, tenemos esto. Y por lo tanto, el Consolador viene a conservar. Esto es, el Consolador capacita a la comunidad cristiana en cualquier momento y en cualquier experiencia, acordémonos eso en el 23, a regresar de nuevo a las enseñanzas de la Escritura, a las enseñanzas de Cristo y a recordar para traer sus enseñanzas de una manera viva y fresca, con un nuevo entendimiento y aún más profundo y transformador. Esto es lo que va a hacer continuamente la Escritura. Dice Jesús a los discípulos, escudriñad la Escritura, porque en ella
parece que encontráis la vida eterna. Es el aliento de Dios. La palabra clave de la metáfora de la vida y los pámpanos en el capítulo 15 es permanecer. Y la promesa del Consolador hace posible esto. En este caso, en el capítulo 16, lo confirma. Y Jesús les dice a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar ahora. Y por esta razón les asegura Jesús a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, regresaré a vosotros de nuevo, pero a través de la obra del Espíritu Santo. Y la clave para todo esto, para que sea posible en el creyente, y entendamos esto, y para que sea realidad tangible en nosotros, en nuestras experiencias, es solamente permanecer. ¿Cómo permanecemos? Bueno, permanecemos ejercitando nuestra mente en la Escritura. Permanecemos en hablarnos en la verdad unos a otros, en procurar apoyarnos unos a otros, en orar unos a otros. Esa es la manera en la que permanecemos. Y esto es lo que Jesús les dijo a los discípulos en su discurso de despedida. Naturalmente, el apóstol Pablo describe esa transformación de paso a paso. Es un transformar continuo. Y cada vez que nosotros venimos a recordar, a permanecer, a repasar la Escritura, se nos remueven velos de entendimiento y el Espíritu Santo continúa recreando nuestra manera de pensar, nuestras emociones y nuestra voluntad, ahora en Cristo Jesús. ¿Sí? Y esto naturalmente nos lo recuerda Jesús a sus discípulos, permanezcad en mí, porque fuera de mí nada podréis hacer. Y nos toca a nosotros permanecer. Hagamos estos ejercicios y nos van a llevar obviamente a nuestra meta. Seamos atentos y pacientes, Dios nos va a dar esta bendición que ya fue prometida hace más de 2000 años y cumplida en la vida de Jesús hace 2000 años. Oremos. Saludos, bendiciones, paz, salud en Cristo. Y nuestro saludo siempre a todos ustedes. Esas son nuestras oraciones. Que Dios continúe obrando en nosotros. Estaremos juntos de nuevo próximamente. Dios les bendiga a todos ustedes.